Estamos hablando de la seguridad en México. Como lo anunciamos al inicio del programa, hoy nos acompaña Francisco Rivas, que es el director de una organización de la sociedad civil que ha venido contribuyendo de manera significativa a tener información de primera mano, pero también a tener propuestas ciudadanas de cómo enfrentar el tema de la seguridad, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel regional y a nivel local. Francisco es el director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad. Francisco, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues para iniciar esta conversación me gustaría preguntándote, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Pues ser un buen ciudadano significa para mí respetar la norma. Respetar la norma por un convencimiento que vivir dentro del Estado de Derecho es mejor que vivir fuera de él. Nuestra sociedad pone muchos incentivos hacia el no respetar la norma. Si nosotros vemos la conducta de muchos de nuestras autoridades, si vemos lo difícil a veces que es respetar la norma, si vemos cómo hay ejemplos que a veces nos marcan que quien no sigue la norma obtiene muchos beneficios. Entonces parece ser que hay muchos incentivos que están puestos ahí para que seamos personas que no tienen la intención de respetar la ley, de no sumarnos a esta idea de ciudadanía. Sin embargo, yo soy un convencido de la cultura y la legalidad, soy un convencido de la construcción de ciudadanía y creo que la única solución ante los problemas que tenemos en el país está en eso, en fortalecer el Estado de Derecho. Si nosotros volteamos a ver cuáles son los principales problemas que tenemos en el país, el común denominador es la corrupción, porque si nuestra educación es una educación ineficaz, la que se imparte en las escuelas, es porque hay corrupción. Si tenemos hospitales que no cuentan con los insumos suficientes, con los medicamentos suficientes, es por un problema de corrupción. Si el aparato de justicia y seguridad no funciona suficientemente, es por un problema de corrupción. Si todos los millones que se gastan del dinero de los mexicanos, de tu dinero, de mi dinero y del dinero de quien nos escucha, están mal usados, es por la corrupción. Y la única forma para resolver la corrupción es aplicando la norma, siguiendo la norma. Y todos tenemos en ese sentido un espacio de corresponsabilidad en donde si no aportamos esa parte de hacer lo que nos toca y exigir a la autoridad que cumpla, no vamos a poder avanzar. Francisco, un poco platicábamos antes de iniciar este programa de que la seguridad tiene que ver mucho con la percepción que tenemos los ciudadanos en las condiciones en las que vivimos. Si desafortunadamente alguno de nosotros ha tenido en las últimas semanas, en los últimos meses, alguna convivencia con un delito, pues claramente nuestra percepción es distinta a otra persona que no ha tenido la posibilidad o la cercanía ante un delito o ante un grupo de personas que tengan un delito. ¿Cómo se construye en México la percepción de la seguridad? Mira, precisamente me gustaría empezar haciendo una distinción en tres aspectos que a veces se confunden. Tenemos uno que es un dato objetivo, que es el número de delitos que se cometen, la incidencia delictiva. Y luego tenemos dos datos subjetivos, que es precisamente la seguridad y la violencia. La violencia tiene que ver con la calidad del delito que se comete, la manera en la que se comete. La inseguridad es el constructo que tenemos los ciudadanos alrededor precisamente de los eventos delictivos y de la capacidad del Estado de responder a la problemática. Vamos a pensar una cosa, si yo salgo a la calle y en este momento me asaltan y 2 cuadras más adelante detienen al asaltante, me restituyen los bienes robados, la autoridad me trata con respeto, voy y emito mi denuncia y es algo rápido, fácil, en donde en todo momento yo me siento atendido, a pesar de que haya tenido un evento delictivo me voy a sentir seguro porque hay un aparato que me da respuesta. Si por lo contrario, todas las veces que tenemos la experiencia de un evento, vamos a una procuraduría y nos dicen, no, pues ¿quién le manda a andar en la calle? La culpa, y literalmente así te dicen, la culpa es suya porque andaba en la calle. Como si uno pudiera evitar andar. No, pero eso puede ser a las 2 de la tarde, porque claro, entre otras cosas los asaltos, la mayor parte de los asaltos no ocurren de noche, contrariamente a lo que podríamos pensar y contrariamente a lo que nos decían nuestros padres, que no son horas de andar en la calle en las noches. En realidad la mayor parte de asaltos, secuestros suceden o en las mañanas o en las tardes, o sea, es decir, en las horas de mayor concentración de tráfico. Por lo tanto,
no es un tema de a esas horas andaba usted en la calle, sino es quién le manda andar en la calle, como si uno pudiera evitar andar en la calle. Y entonces se revictimiza a la persona y se le echa la culpa de ser víctima del delito porque traías un auto, porque traías un reloj, porque traías una bolsa, porque traías un anillo, porque traías una falda, porque traías... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, es culpa del ciudadano, en vez de que la autoridad asuma este entendimiento de que si está sucediendo un delito es porque fallaron los elementos de prevención de justicia y de reacción inmediata ante el evento delictivo para poder enfrentar el delito. Si tuviéramos una respuesta mucho más efectiva de las autoridades, es decir, si toda vez que somos asaltados hubiese una alta capacidad del Estado para resolver el problema, habría una disuasión del delito. Pero el problema de por qué tenemos tantos delitos que se siguen cometiendo en el país es porque la respuesta del Estado es una respuesta muy débil. Francisco, un poco siempre hemos hablado, las organizaciones ciudadanas, de que uno de los elementos para poder enfrentar esta victimización del ciudadano a través de hacerlo sentir, como bien tú lo acabas de describir, culpable, y en lugar de sentir esa prepotencia que sienten los ciudadanos cuando son asaltados o cuando pierden algún bien por algún delito, siempre hemos hablado de cómo construir el concepto de seguridad ciudadana y que todos tengamos claro de cuáles son las capacidades que tenemos como individuos y las capacidades que tenemos como colectivos, como parte de una comunidad para enfrentar y prevenir los delitos. ¿Cómo ha venido evolucionando el concepto de seguridad ciudadana que ha propuesto el observatorio y si realmente eso se ha venido plasmando en mejores prácticas en materia de prevención del delito? El tema de seguridad ha sido un tema a debate desde hace muchos años y de hecho el gran debate es precisamente que se debía dejar de hablar de seguridad pública para empezar a hablar de seguridad ciudadana. De hecho, nosotros en el observatorio ya tampoco hablamos de seguridad ciudadana, hablamos de seguridad humana, que incluye factores no necesariamente ligados directamente a la incidencia de los delitos, pero que son caldo de cultivo y factores de riesgo que pueden producir la comisión de los delitos. Se han hecho reformas, como la reforma desde 2009 en materia de seguridad pública, que es una gran reforma y que podrá tener, como todas las reformas, deficiencias. Todas las reformas las tienen. No hay una reforma ni una norma que haya salido que tú digas... Y no están grabadas bien en piedra, tienen que ser como parte de la evolución de la sociedad y parte de la evolución de los fenómenos. Pero el problema es que no llegamos ni siquiera a verlas cristalizadas, porque todo queda en buenas intenciones. Te voy a hacer el ejemplo de la Ley de Seguridad Pública que se emite en 2009. Esta ley general lo que nos tenía que hacer es precisamente decirnos hacia dónde íbamos en materia de seguridad y particularmente hacia dónde íbamos en materia de reconstrucción de las instituciones de seguridad, que nos decía, a ver, tu policía ya no puedes tener de dulce, de chile y de manteca, ya tienes que tener esta estructura, ya no puedes tener a coroneles, sino pues, tu estructura va a ser la persona que va a empezar como policía tercero, después policía segundo, primero, y de ahí empiezan desde detective hasta comisionado. Genera los incentivos adecuados para crear la carrera profesional en términos de policías. Y hay una carrera, un servicio civil de carrera, y el sistema de desarrollo policial debe estar de esta manera, y la formación, o sea, cuando tú voltees a ver cómo se debe llevar a cabo la construcción de los insumos, de capacidades que va a adquirir ese policía, tienen que estar ahí. Pero esas competencias que se le deben dar al policía, que están sustentadas en un plan rector de profesionalización, para que también, no es que a ti se te ocurra enseñarles macramé y a mí repujado, sino que tienen que aprender a disparar de esta manera, el uso racional de la fuerza debe ser de esta manera, el restablecimiento del orden debe ser de esta manera, la reacción debe ser de esta manera, el entendimiento de derechos humanos debe ser de esta manera. Pero pues eso no se ha cumplido, en donde más se ha cumplido es en Policía Federal y de ahí en fuera voltea a ver a las policías y las policías están para llorar. Y están para llorar porque pues quién sabe quién se gasta los recursos necesarios para que esas policías tengan el equipamiento suficiente, tengan la capacitación de calidad, sigan lo que dice la ley, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que muchos municipios, pues el que llega a ser el director de policía sigue siendo el compadre del alcalde que el día antes era carnicero, y sin quitarle nada a los carniceros, pero cada quien tiene que hacer su chamba. No tienen las competencias adecuadas como los establece el sistema de carrera policial. Y si tú eres un policía, ¿qué incentivos puedes tener en ser un buen policía si al final
tú nunca vas a llegar a ser el director de esa institución. O sea, si tú eres un buen policía, lo más probable es que o te van a matar, o te vas a tener que corromper, o te vas a tener que salir. No va a haber de otra. O te van a matar. O sea, entonces no estamos poniendo los incentivos donde tienen que estar, no estamos cumpliendo con los castigos como se deben cumplir, no estamos llevando a cabo los controles de confianza como se deberían llevar, no estamos generando precisamente las unidades de control interno como deberían de ser, de asuntos internos como deberían de ser, etcétera, etcétera. Entonces, el problema no son las reformas, sino es que con esas reformas no hacemos absolutamente nada. O sea, es decir, no es un tema de diseño institucional, porque pienso que se ha avanzado de manera importante, como bien tú lo apuntas, en diseñar cuáles son las políticas, en diseñar cuáles son las actividades, programas y definir cuáles son los roles. Es un tema de instrumentación y es un tema de que todos los actores que estén relacionados con su instrumentación pues, asuman la responsabilidad, el compromiso y la visión social que tienen que tener. Exactamente. Vamos a pensar en el nuevo sistema de justicia penal. El nuevo sistema, que de nuevo ya no tiene nada, porque llevamos 10 años hablando del nuevo sistema de justicia penal. Hace 10 años empieza, a 9 años, casi 10, se empieza a echar a andar las bases para la construcción de este sistema. Hay estados que acabaron cumpliendo así, en safe. Uno de ellos, Sonora, porque el gobernador que salió, no quería, que ahorita está en la cárcel, pues no sé si no quería o no quería. ¿Quién sabe en qué se gastó los recursos destinados al fortalecimiento del nuevo sistema de justicia penal? Y ese mismo gobernador no cumplió en ninguno de los indicadores. Entonces llega una nueva gobernadora que le dicen, tienes que cumplir porque el compromiso de México es llegar al 2016 con la implementación plena del nuevo sistema de justicia penal. ¿Cómo crees que se puede hacer la capacitación del personal, la construcción de la idea de lo que significa un nuevo sistema de justicia en 6 meses, subsanando lo que no se hizo en 9 años? Pues claramente es más con complicado. Deficiencias. Pues por supuesto. Con deficiencias. Yo reconozco a Sonora porque hicieron un trabajo sobrehumano y los resultados no son tan malos, pero obviamente es un trabajo superficial porque no hay forma que sea un trabajo profundo, porque hicieron hasta lo imposible. Y de esos casos hay muchos. Simple y sencillamente se supone que el 100% de las policías, más allá del turnover, o sea, de la rotación del personal, tenía que estar capacitada en los protocolos de primer respondiente, porque hoy la policía es un actor fundamental del proceso de justicia. Pues en datos duros sabemos que el 30% de los policías del país de jalón no fue capacitada. Ahora el otro 70% esperemos que esté bien capacitada, pero la realidad es que no tenemos idea. Yo estuve haciendo un ejercicio con policías y te puedo decir de que hay gente que ha estado capacitada por más de una semana, en más de una ocasión, con una currícula bien definida, un proceso, tuvieron que aprobar, pasaron exámenes, y hubo gente al que le dieron una plática masiva de 4 horas. Francisco, se nos acabó el tiempo. Gracias por el trabajo que hace día a día el Observatorio Nacional Ciudadano de Justicia. Gracias por coordinar esta red de observatorios locales. Pensamos que es muy importante el trabajo que hacen y gracias a ti como ciudadano por participar con otras organizaciones. No, pues gracias a ustedes. Es importante, los necesitamos a todos, no necesitamos todos, porque la seguridad no es un tema de la autoridad, es un tema de todos. Pues nos quedamos, amigos, con esta idea de que la seguridad es responsabilidad de todos y más de los ciudadanos activos, de los ciudadanos propositivos, que tienen la capacidad no solamente de analizar y revisar la información que produce mes a mes el Observatorio Nacional de Justicia, sino de exigirle a las autoridades que realmente cumplan con las condiciones, con el diseño de estos programas que se han venido desarrollando en nuestro país, que han costado muchísimo dinero en términos de gasto público, pero que hoy ni los gobernantes locales ni las autoridades en los 3 niveles han asumido la responsabilidad para evaluar y monitorear permanentemente sus resultados. Les agradecemos que nos hayan acompañado, nos vemos en la próxima y recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos. Muchas gracias.